Aquí estamos otra vez en Troya TV, desde la República Dominicana, la joya del Caribe para el mundo, Miguel. Aquí con Emilia Pereira, como siempre, todos los domingos, con ustedes, tratando temas interesantes. Esta vez vamos a tratar la literatura en la época del doctor Balaguer. Los 12 años del doctor Balaguer. Sí, es un tema muy... Un personaje con una personalidad, mejor dicho, del ámbito cultural y literario de primer nivel. Por tanto, no se pueden perder este programa, porque la conversación yo creo que va a ser interesantísima. Así que lo esperamos. Aquí estamos en breve. Muy bien, Miguel. Y hoy tenemos el gran privilegio de recibir aquí a don Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010 y uno de los escritores más prominentes y más destacados también en la gestión cultural. Todo un lujo para nosotros. Bienvenido, Mateo. El lujo es para mí. Y un poeta consagrado. Totalmente consagrado. Vamos a hablar ampliamente con Mateo Morrison de muchos temas de interés. Y queremos comenzar recordando una etapa en la que Mateo tenía muchos afanes en el ámbito de la gestión cultural, los años duros de Balaguer. ¿Qué significaba hacer gestión cultural y estimular a los jóvenes a que participaran en los diferentes escenarios culturales en esos años tan difíciles? Sí, es así. Y tenemos que comenzar diciendo que el doctor Balaguer inicia su gestión gubernamental de 12 años en el 1966, acabando de salir de un proceso de guerra civil que se constituyó en guerra patria por la intervención norteamericana. Esos 12 años estuvieron signados, sobre todo en su primera etapa, por una posición de contrainsurgencia y un deseo de los jóvenes que habíamos salido de apoyar la revolución, de tratar de continuarla, de tratar de hacerla realidad, porque como todos sabemos, se trató de que con la caída de la dictadura de Trujillo en el 30 de mayo del 61, se abrieron las compuertas a lo que entendíamos que iba a ser un espacio democrático. Regresan los exiliados, salen los presos políticos y entonces se dan unas elecciones que gana el profesor Juan Bosch abrumadoramente. Antes de cumplir los 7 meses le dan un golpe de Estado. Naturalmente, lo que se estaba defendiendo en el 65 era la constitucionalidad. Era un derecho que había adquirido el pueblo con votos, ¿verdad?, pacíficamente, y que fue afectado. Con la llegada del doctor Balaguer, con el apoyo de los Estados Unidos, evidentemente todavía con las tropas norteamericanas aquí, como está demostrado en diversas publicaciones, en uno de los libros de Bernardo Vega, ¿verdad?, que hizo investigaciones ya con papeles desclasificados, era evidente que los Estados Unidos apoyaron la llegada del doctor Balaguer al poder y la decisión de perseguir a quienes se resistían desde el punto de vista político, y hasta militar, ¿verdad?, porque eran los remanentes de la insurrección de abril, y eso trajo como consecuencia una serie de muertes que son todos conocidas. En el ámbito cultural, bueno, ¿Qué pasó? En el ámbito cultural se formaron grupos, por ejemplo, literarios y de otra índole, que tenían como objetivo, además de la literatura y además de la pintura y además de la música, el levantar la conciencia del pueblo dominicano, o sea, enfrentar lo que entendíamos que era una acción gubernamental represiva. Entonces se forman grupos literarios como El Puño, ¿verdad?, que es el grupo más importante. Casi todos habían estado apoyando la guerra. Estamos hablando de Marcio de los Magiolos, de Ramón Francisco, de Miguel Alfonseca, de Rico, de Janet Miller, de Grey Coacú, de Juan José Ayuso. Forman el grupo El Puño. Pero se forma también un grupo todavía más radical, que entendían que El Puño era muy tibio
para la acción cultural. Y Antonio Loco, el que estuvo al principio, funda La Isla. La Isla es ya una concepción más revolucionaria desde el punto de vista de la estética y desde el punto de vista del contenido. Y ahí van a formar parte de Norberto Jens, para mencionar algunos, Andrés L. Mateo, José Ulises Rutiler, para mencionar algunos de los más... No, hablando de los anteriores, en el 48. Estamos hablando de los que surgieron después de la guerra. Después de la guerra. Abelardo Vicioso ya era poeta desde 1948. Sí, exacto. Aunque se integró a la guerra. Pero yo estoy hablando de los grupos que surgieron ahí. O que se organizaron ahí con un fin literario, pero también político. Entonces, Soledad estuvo en ese grupo. Todavía no ha llegado. Todavía no había. Viene por ahí. Entonces en la isla estuvo Wilfredo Lozano, que era el más joven del grupo. Sociólogo. Sí, pero que escribió 2 libros de poesía de mucha calidad. Y después se dedicó más a la sociología, al estudio político, con brillantez siempre. Siempre, sí. Entonces el otro grupo, que era un poco más joven, desde el punto de vista de su incursión en la literatura, era La Antorcha. La Antorcha era Soledad Álvarez, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía y yo. Entonces, esos 3 grupos, porque también tuvo La Máscara, que era un grupo que no tenía esa concepción, lo voy a decir, de esa concepción política, sino que tenía una actitud más de promoción cultural. Ahí estaba, por ejemplo, Aquiles Azar, Luz de Virginia Azar, Freddy Ginebra, ¿verdad? Eran más Borges. Sí, no, Freddy Ginebra. Y estaba también Héctor Díaz Polanco. Ese grupo se dedicó más que a la escritura, que escribían, a la promoción. Y fueron los primeros que, en un país donde casi todo el mundo escribía poesía, fomentaron los llamados concursos literarios de cuentos. Ese primer concurso literario de cuentos, el jurado era Juan Bosch, Héctor Ichaute Cabral y Máximo Avilés Blonde. Y ahí es que surgen los cuentos como La Boca, ¿verdad? De ahí surge Casa de Teatro promoviendo el cuento. De corriente. No, Casa de Teatro lo continuó después. Freddy Ginebra. Fue porque Freddy era de La Máscara. Exacto. Entonces, cuando se funda Casa de Teatro, pero eso comenzó en La Máscara. Y de ahí es que surgen cuentos, como Ahora que vuelvo Tom, que ganó de René. Ahí es que surgen cuentos como La Boca, de Miguel Alfonseca. Ahí es que surgen cuentos como El Gato, de Armando. De Armando Almanza. Armando Almanza Rodríguez. O sea, es que surgen un grupo de cuentos, Muriendo, de Iván García y otros cuentos. Pero casi todo, tanto los cuentos como la poesía, iban en dirección a un criterio progresista. ¿Qué hacía entonces el movimiento clubístico, ya que no eran escritores, sino trabajadores de cultura, gestores culturales? Bueno, que eso se expandió con el apoyo de la universidad y fundamentalmente el movimiento cultural universitario. Ahí hay que recordar... El MCU. El MCU siempre hay que recordar a Jimmy Sierra como una de las figuras fundamentales. Déjame interrumpirte para hacerte una pregunta. Sí. Nosotros hemos tratado en el programa, para fines didácticos de nuestra audiencia, establecer en varias etapas. O sea, establecerlo por etapas. Por eso Pero yo tengo que terminar esta etapa de los 12 años porque no he contestado la pregunta. No, es sobre los 12 años que nos vamos a concentrar por la mano en esta primera parte del programa. 12 años. Pero todavía falta algo. Sí, yo sé que te falta algo, pero dentro de los 12 años, nos gustaría que tú, por ejemplo, lo distinguieras de 60. Tú pensaste en el 63, ¿verdad? Del 63 al 66, del 66 entonces al 70. No, porque cuando hablamos de los 12 años, estamos hablando del 60. Oye, sí. 12 años es 66 al 78. Exactamente. Esos son los 12 años. Y no había escuela dentro del movimiento cultural y eso es lo que voy a... escuela. Es que si tú me dejas, yo lo digo. Perfecto. Ya él comenzó. Sigue, Mateo. Yo comencé a decirlo.
Yo comencé con los grupos artísticos, ahora voy con el movimiento cultural universitario, que fue un movimiento de gestores culturales, que su objetivo no era solamente la poesía y la literatura, sino hacer de la cultura un instrumento De lucha. de resistencia, que tuvo como espacio fundamental a la universidad. Pero también se regó por todo el país con clubes culturales y deportivos, que fueron símbolos de la resistencia a esos 12 años. ¿Qué pasó en ese sentido? Lógicamente el gobierno del doctor Balaguer reprimió esos movimientos. Por ejemplo, nosotros organizamos el primer encuentro de jóvenes escritores que era en Castillo, en San Francisco de Macorís. Conseguimos un autobús de la universidad y ahí vamos toda la generación. Cuando llegamos al 9, inmediatamente suspendieron eso, nos apresaron. ¿Lo detuvieron? Sí, claro, claro. Y se generó todo el campo. Entonces, ese movimiento hacía eso, pero también había una gran resistencia desde el punto de vista político. Eso, evidentemente, no quita qué sucedió en el campo de política cultural durante esos 12 años. Hubo una evidente actitud represiva, porque cuando tú hablas de política cultural y tú no permites los derechos de la gente, ya tú tienes una política cultural que es evidentemente represiva, no tiene nada que ver con la democracia. Porque ¿qué podía hacer que la gente escribiera su poesía, que la gente se expresara, que se dedicara a las actividades, por ejemplo, del Día de Duarte o el Día de... Esos son esos 12 años. Como tú dices, hubo una etapa anterior, hubo una etapa que viene del 1961 con la caída de la tiranía de Trujillo hasta el 1965. Y hubo también qué sucedió en el 1965. Y hubo también qué pasó después del 78. Pero como nos estamos concentrando en los 12 años, si bien tenemos que admitir que la presidencia de la República y el Estado Dominicano tenían un compromiso con los Estados Unidos en un país relativamente cercano a Cuba, de evitar, como decían ellos, una segunda Cuba. Eso significa que todo lo que significara izquierda era comunista, había una ley, incluso que prohibía los símbolos comunistas en ese sentido, o de izquierda. Pero, Y libros de la lectura. y la también. lectura estaba prohibido, los libros marxistas estaban prohibidos y sí. Se incautaban. Se incautaban. Esa era la situación real desde el punto de vista intelectual. Ahora, ¿qué hizo en esos 12 años en términos de política cultural y infraestructura? Y después de otros años, después, aspectos importantes, porque tenemos que destacar que la Plaza de la Cultura la hizo Balaguer. Bueno, pero yo lo tengo escrito en un libro, eso. Sí. Y mucha gente me dice, pues tú lo estás, no, yo estoy diciendo la verdad. Que eso es una realidad. Pero también está la Plaza de la Cultura, para poder, por ejemplo, está la remodelación de la zona colonial, para que fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué significa? Significa que la concepción de política cultural del doctor Balaguer era una concepción monumentalista, ¿verdad? No una concepción que tenía como centro el ser humano, sino la estructura, la visual, el pasado histórico colonial, ¿verdad? Y neocolonial, para destacar esos aspectos, que era su concepción de la cultura. La concepción de la cultura de los quienes emergíamos era una concepción de la cultura donde no solamente destacábamos la democracia cultural, la democratización de la cultura, sino la democracia cultural, que es otra cosa, que darle participación en la vida cultural a todo el mundo. Vive en la capital o vive en Elías Piña o vive en Micho, donde sea. Entonces, esas dos posiciones de esos 12 años del gobierno de Doctor Balaguer y las posiciones de quienes emergíamos chocaban totalmente, sin dejar de reconocer los aspectos positivos que tienen que ver con la restauración de nuestra historia, con la restauración y con la creación de espacios, no solamente para la cultura, sino también para la recreación. En esa etapa de tantas confrontaciones, de tantas luchas políticas en el ámbito cultural, también había una prensa muy contestataria que les daba un espacio a los poetas, a los escritores en sus páginas. ¿Puede hablar de esa relación? No, eso tiene un valor importantísimo. Es una pregunta esencial. Óyeme lo siguiente. Si bien
había esa situación de represión, había una resistencia de sectores de la prensa a diversos niveles, ¿verdad? Había un nivel que permitía, por ejemplo, como que algunos periódicos como el Nacional y Última Hora, para poner un ejemplo, en ese momento fueran periódicos con una apertura significativa a las ideas progresistas. Y eso era importante, pero también surgieron en el 1973 surgió el suplemento cultural aquí. En el suplemento cultural aquí nosotros íbamos a hacer un suplemento dedicado a los poemas de Mao Zedong o del Che Guevara, ¿verdad? Que eran poetas, ¿verdad? O dedicado a la prisión política. Y yo recuerdo que hicimos un suplemento sobre el tema político, sobre la prisión política, con poemas de Miguel Hernández, a la cárcel, que murió en la cárcel. Con poemas, por ejemplo, de César Vallejo, que estuvo en la cárcel y escribió Trice en la cárcel. Y también el aspecto histórico, porque le dijimos en ese momento a Juan Isidro Jiménez Grullón, que tenía una columna fía en él, y le dijimos, mire, Reguillo, en esta semana no vamos a sacar su columna porque todo el tema va a ser sobre el tema de la ficción política. Hicimos entrevistas también a presos políticos, que el director, que era Silvio, que era muy amplio, pero en una me dijo, Mateo, no, aquí no van a meter presos todos con ese suplemento. Y él y Oye estuvieron presos, pero no por el suplemento, pero sí por cuestiones políticas. Es la única vez que un directorio, un jefe de redacción cayeron presos por una serie de editoriales. Y por ejemplo, Radamés Gómez Pepín le dio seguimiento en el Nacional al aspecto nodal de la lucha política y se salvaron vidas de gente que periodistas como Uchilora, como otros, se dedicaron a darle seguimiento a prisioneros políticos, ¿verdad? Que eran a veces secuestrados, como Villo Gómez Ortiz, que dijeron que se había desaparecido y la prensa le cayó detrás con la familia y lograron sacar reportajes sobre él y lograron salvarle la vida. O sea, la prensa, ese sector de la prensa jugó un papel importantísimo en la defensa de la democracia y de las libertades. Mateo, pero, o sea, tú hablas de esa lucha cultural, literaria, poética, pero también tú debes de incluir que era una lucha política que ustedes estaban librando. No, Por ejemplo, la poesía de Abelardo Vicioso, yo soy producto de clubes, por ejemplo, yo en Sabana de la Mar, yo dirigía el Club Juventud Alegre. Pero de política que estamos hablando. O sea, que estamos de deporte. Pero que tú no Estaba hablando de los 12 años, de política. Política pura y dura. pero tú no presentas que solamente era un asunto cultural. Por ejemplo, la poesía de Abelardo Vicioso. La poesía de Abelardo Vicioso, por ejemplo, que nosotros lo recitábamos mucho. Canto a Santo Domingo vertical, vuelve a tu casa Yankee, Santo Domingo tiene más ganas de morir que verte arrollado su maldita planta. Es decir, eso era una guerra. Pero era tan guerra, estamos de acuerdo contigo, era tan guerra que te estoy diciendo que un encuentro de escritores no agarraron presos y no pudimos hacerlo. Esto era política. Esto era política, más que política. Pero además, y es bueno que ponga ese ejemplo de Abelardo Vicioso y otros poetas que no eran de las nuevas generaciones, pero estaban identificados con la lucha política, como Pedro Mir, por ejemplo. Hay un país en el mundo. Claro. Que fue antes lo de ahí. Lo que pasa es que el país del mundo fue en el 49. Bueno, pero como tú dices, sí. los grupos de poesía coreana y los grupos lo tomaban con eso. Un factor importante fue la existencia del grupo de poesía coreana, porque esos grupos... Yo era el director. Esos grupos, que el primero fue el Calíope, dirigido por Sergio Uribe y el de la UAS. Esos grupos jugaron un papel importantísimo porque eran presentaciones artísticas, pero como tú dices, con un contenido político. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos a dar un recital poético, toda la generación, o sea, íbamos, Soledad Álvarez, Enriquillo Sánchez, Andrés Mateo, Norberto Yen, Federico Yo, bueno, ahí fuimos 12 a construir. Y cuando íbamos a comenzar la lectura, tomaron el club, y tomaron el club. La policía tomó el club y lo rodeó el club para que no hiciéramos la actividad. Y nosotros persistíamos.
porque no era que porque no pasaba eso, no íbamos a insistir. Y hubo etapas en que las rodearon y nosotros hicimos la lectura de poesía. Y yo recuerdo que Federico Jovine, que era un excelente poeta que ya no fue, pero era muy jocoso, estaba leyendo, creo que Andrés Mateo, uno de los poemas, y como que cambió el tono cuando fue así. Y entonces, y otro que era... Fue bajando el tono. Fue Domingo de los Santos, está diciendo un poema, que va a decir un poema a Camaño, un poema a Camaño, y cuando vio todos esos militares que estaban ahí, cambió el tema. Porque era normal. Había que sobrevivir. Vamos a hacer una guerra poética. Una guerra cultural y política. Vamos a hacer donde la poesía era parte. Se nota que había una guerra, señores. Vamos a hacer una breve pausa. Muy bien, muy bien. Y aquí seguimos en Troya TV con don Mateo Morrison, poeta dominicano. Esto es una Troya que se Aquí se ha armado. Y hablando de sucesos dramáticos que pasaron en los 12 años de Balaguer, hubo un acontecimiento muy fuerte que fue el asesinato de Orlando Martínez. Sí, ¿Cómo recibe el mundo intelectual ese acontecimiento, esa muerte? ¿Cómo reacciona? Mira, fue una reacción casi inexplicable, porque yo recuerdo, ya en el plano personal, yo recuerdo que estando con Mario Emilio Pérez, que me estaba leyendo, fue a leerme los cuentos, me dijo Mario Emilio, mira Mateo, hay una reunión en la casa de Radamés Gómez Pepino y te voy a invitar, y me lleva la de periodista, y yo ahí, que comenzaba con el suplemento, me enganché ahí. Y nunca olvido que conocí el mismo día a Goyito y a Orlando, que estaban en la casa de Radamés. Ese día, ahí lo conocí ese día. Eran dos personalidades tan distintas. Goyito, súper activo, casi hablaba y había que pararlo. Y Orlando, una persona muy tranquila, muy reflexivo, muy analítico. Pero punzante su... No, pero déjame decir eso. Estoy de acuerdo contigo. Pero quiero decir cómo lo conocí. Pero recuerdo en ese momento que a Silvano no lo dejaban entrar, que fue uno de los motivos por los cuales matan a Orlando por el famoso artículo, entre otras razones, que tiene que ver con... Yo había hecho un suplemento dedicado a Silvano, con la portada de Carlos San Giovanni pidiendo su entrada. Y recuerdo que Orlando y yo hicimos una parte y él me dijo, bueno, pero qué bien ese suplemento, tenemos que insistir en eso. Pasa el tiempo y cuando yo recuerdo que estábamos reunidos, Tony Graful, Federico y yo, en la casa de Federico, y no recuerdo que otro poeta, quizás Federico Jovine Bermúdez, y quizás Alexis o otro. Y cuando recibimos esa información fue sin duda un gran impacto. Yo tengo un poema precisamente hablando, que por muchos años, cada vez que había la actividad, yo lo leía. El aniversario. Yo siempre lo leía, porque me impactó mucho. Orlando era un periodista, un sólido intelectual. Es periodista como ustedes, como tú. Una periodista, pero no, es muchísimo, como tú, que está enterado de la cuestión cultural. Orlando era así, muy actualizado, sí, brillante en su audición. Y solamente hay que leer cómo escribía, sí, en ese momento. Pero muy valiente. Muy valiente, además. Muy valiente, pero bien escrito. Bien escrito. Es una prosa depurada. Y muy importante. Entonces, sin duda, ese fue uno de los momentos más difíciles porque aumentó bastante la represión. Nadie se podía sentir seguro, ¿verdad? Cuando ya
a periodistas destacados, a figuras, no tenía que Mucho ver. prestigio en el país. Mucho, no tenía que ver. Eso fue un momento sumamente difícil y fue de la parte más compleja de todo ese proceso, que no tuvo prácticamente descanso. Fueron 12 años muy difíciles, desde el principio hasta el final. Muy complejo. En esos 12 años se sintetizan acontecimientos trascendentes de la vida. Pero también, Mateo, Hay una gran resistencia. sí, recuerda que ya en el 73 había sucedido lo de Caracoles. No, no. Años, y ya en el 75. No, evidentemente. Por eso te digo, O correcto. sea, que había un ambiente muy cargado. Por eso te digo, había represión, pero había resistencia. ¿No entiendes? Los mismos comandos de la resistencia era una forma de resistencia. O sea, no era solamente la poesía, no era solamente la gestión cultural. Hubo también una resistencia armada, porque se entendía que cada vez que había elecciones, Balaguer impedía que la oposición fuera, entonces casi obligaba a los sectores más radicales a buscar formas de lucha que no fueran las formas electorales. Porque no era una resistencia, Emilia, no era una resistencia poética. Tú recuerdas que venían ya los palmeros aquí. Pero eso es lo que Pero hubo un acontecimiento que se considera una gran resistencia cultural que fue, digamos, memorable, 7 días con el pueblo. Sí. Organizado por la CGT, Sí. algo que llama la atención. Mira, y eso que menciona la CGT, eso tiene un valor extraordinario, porque fue la CGT que lo realizó. Sí. Con el apoyo de todos nosotros, con el apoyo de Tony Kelly, con el apoyo de los sectores culturales, pero hay una anécdota que hay que decirla, y qué bueno que un programa como esto para decir. Los organismos de seguridad, cuando ya ven que se va a organizar 7 días con el pueblo y que eso va a traer una cuestión masiva, le dicen al presidente Balaguer que entienden que hay que parar eso, que eso va a generar un recurso. Y es la famosa expresión donde él dice, ¿cuándo te ha visto que con canciones pues se ha tumbado un gobierno? Porque tú dices, es verdad, que hubo resistencia, pero se hizo. Sí. Se hizo. Y exitosamente. Exitosamente. Y el gobierno pudo impedirlo. Claro, ¿no? Pudo impedirlo militarmente y dio visa. Pero no era sensato. No, pero si fuera por sensato, ¿qué le importa? Pero hubo mucha presión Porque tampoco- política. Pero hubo una gran presión política y hubo mucha resistencia. Y se hizo. Entonces se hizo por 2 cosas. Primero, por la valentía de quienes lo organizaron. Por el arrojo de la solidaridad internacional de esos artistas que vinieron sin cobrar y solamente apoyar al pueblo dominicano. Y también porque hubo cierta tolerancia. Mateo, Porque hay si no que hay tolerancia, recordar- si no hay tolerancia, no es verdad que iban a entrar por el aeropuerto. Hay que recordar pero- la dimensión de los artistas que vinieron. Oye, los guaraguao. Figuras como Mercedes Sosa, Sí, como Ana Sosa. Belén, Sí, como eran Víctor grandes Manuel, figuras, o sea, grandes grandes figuras. figuras del cancionero internacional y latinoamericano, vinculados, claro, con la todo res- ese movimiento político de resistencia. De que había. resistencia que había y a nivel nacional e internacional. Ah, Y exactamente. con un auge de las posiciones progresistas en el mundo. En el mundo. Pues eso ayudó. Eso ayudó mucho. Claro. Sí, fue algo extraordinario realmente. Pero fue una gran hazaña cultural. Sí. Tenemos que recordar. Yo recuerdo que a mí me hicieron una entrevista en el periódico El Sol, que se te hablando de eso. Que también jugó su rol. ¿Cómo En la que sí resistencia. jugó? Tremendo rol. ¿Cómo que jugó su rol? Y la entrevista que me hicieron para 7 días con el pueblo fue y yo recuerdo... En El Sol. En El Sol. Y yo recuerdo que había dicho que era el acontecimiento cultural más importante que se había hecho en el país y que dudaba mucho. No. Te voy a decir lo que dije, porque está escrito y se puede buscar lo que dije en esa entrevista. Yo dije que iba a ser muy difícil hacer otro igual. No ha habido otro igual en el país. Y parece que no me equivoqué. Sí. No te has equivocado. Señores, Mateo ha estado siempre en el ojo del huracán y sigue estándolo allá de una manera más reposada, pero no ha dejado de ser un actor fundamental en el ámbito cultural dominicano.
Mateo es el creador, el alma y el cerebro de la Semana Internacional de la Poesía, que de nuevo se va a celebrar ahora en octubre de este año. Y como siempre vienen poetas del exterior renombrados. Cuéntanos de esta nueva versión. De esta nueva versión. Esta es la número, la 13, la número 13, la 13ª. Cuando eso comenzó, parecía un sueño, y era un sueño, sin duda, porque antes el Ministerio de Cultura hacía un festival de poesía cada 2 años, con un presupuesto, ¿verdad? Y cuando ya no lo hacían, entonces decidimos juntarnos un grupo, y yo le digo, pero vamos a hacer nosotros, aunque sea una cosa modesta, vamos a hacerla segura. Y entonces me dice, pero ¿cómo modesta? Y antes se hacía un fin de semana y tú estás diciendo que sea una semana. Digo, mira, ¿verdad? Pensándolo bien, pero vamos a atrevernos. Tenemos 13 años dedicándonos una semana. ¿Dónde vamos este año? Bueno, este año vamos a 15 centros educativos, escuelas públicas y colegios. ¿Dónde vamos? Vamos a 6 universidades. ¿Dónde vamos? A centros culturales, al Club Mauricio Báez, vamos al Centro Narciso González. ¿Dónde vamos? Al Centro León, vamos al Centro Perelló. Eso no es modesto, Mateo. Pero nada eso no es modesto. Pero yo no estoy hablando de que... Yo dije que comenzó siendo modesto. Ya es una institución. No puede ser modesto. Si entre los que vienen, sí. Allá le llaman en Arabia Saudita, lo que nosotros llamamos Premio Nacional de Literatura, sí. Ellos le llaman el Príncipe de las Letras. El Príncipe de las Letras, 1917, va a venir para acá. Y viene por primera vez una poeta de China. Porque ha medido poeta, hombre, viene una poeta relativamente joven. Bueno, viene con su traductor. Sí, viene con su traducción, vienen dos de China. El año pasado vino alguien de la India, el año antepasado vino alguien de África, este año viene de Francia, España, pues contarme algunos de Argentina, de México, de Italia, bueno, de diversos países. Y tenemos un programa bastante amplio, bastante intenso y abierto a todo el público, totalmente gratis. Sin resistencia. Sí, y más bien con apoyo. Ya sin resistencia. Y ya sin resistencia, porque incluso tenemos un apoyo del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, nos dijeron en Arabia Saudita que no podían venir si no tenían como una carta oficial. La ministra la dio de una vez y también ha dado un aporte para el alojamiento, porque nosotros la visitamos y dijimos, mira, se desbordó el alojamiento. Y bueno, vamos a dar un aporte. Pero hemos recibido aporte del sector privado, del sector público y de la comunidad. El mayor aporte quizás es el siguiente. Hay 11 miembros del comité y todos son hasta honoren. O sea, ¿quién lo conforma? Lo conforma, ahora que no se me olvide alguno, sí. Pero entre otros, José Mármol, Soledad Álvarez, Plinio Chaín, Basilio Meliar, Denis Español, Ivette Guzmán, José Enrique del Monte, Mateo Morrison, Jochi Herrera, grandes intelectuales, gente muy comprometida. Y que se dedican a eso, y lo que ponen sus vehículos. Por ejemplo, a veces no están para trasladar, muchas veces. Mucha gente no está en la jipeta de Plinio o en el vehículo. Una vez más no dejó su vehículo, se quedó a pie, no, llévate a fulano que va para el interior. Es el mayor aporte, pero esos son del comité. Pero fuera del comité, sí, ya te llamamos a ti para que seas moderador. Llamamos a otro para que dé una poesía. El otro para que... Y nadie cobra nada. Y nadie dice que no. Nadie dice que no. Mira, ¿tú sabes cómo lo vamos ahora a bautizar a Mateo Mora? Ajá. Lo vamos a bautizar el príncipe de las poesías. ¡Ay! De eso vamos a hablar más adelante. De eso vamos a hablar más adelante. Pero la verdad es que Mateo ha tenido esa fortuna de codearse con grandes poetas internacionales y bueno,
Disfrutó también de la presencia de un gran poeta, premio Nobel, Pablo Neruda, del que escribió un libro. Sí, un libro más, sí. Sí, Ahora exactamente. viene una nueva edición. Pero yo olvidé mencionar a CGT y nunca olvido Ajá. que Eduardo Galeano, cuando nosotros lo invitamos al Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, que era un hombre progresista, ¿verdad? Sí. Me dijo, pero usted me están llevando eso. Y yo, ¿por qué usted no me ha, me dijo, no me han invitado a ver una actividad de obrera? ¿Por qué no me han puesto a dar una conferencia? Y se la preparamos y dio una conferencia en la CGT. En la CGT, la dio Eduardo Galeano una ¿De conferencia. qué año fue eso, José? Estamos hablando de 1900, iba a decir 1800, 1983. Eso era raro, que una organización sindical tuviese tal enfoque hacia la cultura. ¿Qué era lo que pasaba ahí? ¿Quiénes dirigían? ¿Cómo Y era? bueno, mira, yo pienso lo ¿Cómo siguiente. era? Mira lo siguiente. Ahí había un grupo de sindicalistas que tenían mucha inclinación hacia las cuestiones culturales. Un grito de Peña. Que eso te iba a De decir. Peña Valdés. Un grito de Peña. Legendario sindicalista. Yo recuerdo que muchas veces hablé con él sobre actividades. Francisco Santos. Francisco Santos, ¿verdad? Tenía también algunas inquietudes. Moisés Blanco, que en ese tiempo estaba sí. ligado, bueno, Sí, después cambió. sí, el pero fue- compa, el compa. Pero estaba ahí. pero estaba ahí y jugó un papel muy importante. Y a través de él llegamos bastante. Y estaba Narciso González, Narcisazo, y recuerdo que Narcisazo y yo creamos la cátedra Mauricio Báez, que fue una cátedra de la UAS, con los trabajadores, o sea, con la CGT y Citracode. Y como no había recursos, pero Citracode tenía su chelito y tenía su local, Citracode era que mantenía esa cátedra. Y ahí se daban conferencias para trabajadores y cursos. O sea, que hubo esa ligación con ese movimiento obrero, que lo recuerdo con tanto entusiasmo. Y recuerdo cuando murió Julito de Peña, que hicimos una marcha hasta la CGT de donde él vivía, por toda la calle, Ahí estuve yo marchando. Sí, seguro, está, porque era masivo, Sí, sí. ahí estuvimos. Y después damos recitales. Ahí yo recuerdo que leí un homenaje a Guido Gil, Sí, a Guido Gil. un homenaje a Guido Gil, que sabe que fue desaparecido En San en Pedro, los 12 años, en los 12 años de Balaguer. en los famosos 12 Claro. años, y que era un intelectual brillante, También. historiador, Abogado. abogado brillante. Y yo le escribí un poema que se llama Guido enrocado en la patria. Y entonces, en los homenajes que hicieron la CGT, yo lo leía. Y me pedían el de que escribía a Manolo Tavares. Entonces, a Manolo Tavares, el de Amelia Ricard Calvente, el de Sagrario El Ciradí. Entonces, yo tenía mi espacio de un grupo más intelectual que me decía, pero Mateo nada más escribe de eso. Entonces yo leía los otros poemas. Entonces tenía la CGT para leer todo su poesía. Tú sabes La que poesía política. Y el club Mauricio Báez, el club de Capotillo, el club ¿Tú sabes quién se nos quedó en ese grupo? Que también tenían inquietudes literarias, culturales. Juan Carlos Fernández y Miguel Soto. Pero claro. Eran personas Sin duda. vinculadas. Juan Carlos Fernández venía, Sí. como tú dijiste, después de, No con formación. de Francia. Sí, venía y yo Francia. conversé mucho con él. Hablaba mucho con él de una sólida formación intelectual, literaria, sobre todo esa novela francesa la dominaba así. ¿Qué influencia tuvo a nivel de calidad toda esa carga política, esos intereses políticos, esas confrontaciones? ¿Cómo se reflejó eso? ¿Se reflejó o no en la calidad de la literatura que se produjo en la época? Sí, Es una ha habido pregunta ahí- esencial. Es una pregunta esencial. Te voy a decir por qué. Con mucho Por ahí que por ahí que vamos. Mira, pero en todas las revoluciones y en todos los movimientos de lucha se da eso. En España, en la Guerra Civil Española, se escribieron muchísimos poemas malos, ¿verdad? Defendiendo la República. Pero se escribió por España, aparte de Agnete Cáliz,
por ejemplo, de César Vallejo, que es un gran poema, y España en el corazón de Pablo Neruda, que es un gran poema. Entonces, así mismo sucedió en la Revolución Mexicana o en la Revolución Francesa o en nuestro país. Nosotros, sobre todo los que comenzábamos, en ese grupo, y otros que no comenzaban, como Abelardo Vicioso, que tú lo mencionaste, y que hizo, para poner un ejemplo. Ya Abelardo era poeta desde el 37, vamos a decir. Sí, pero quiero decir que se incorporaron y al llegar a una situación de crispación política, entonces muchos de ellos volvieron a escribir poesía política. Ahí se escribieron mucha poesía y muchos cuentos y mucha narrativa y muchos ensayos que no tenían mucha calidad porque se le daba prioridad al decir, no al cómo decir. Al cómo decir que es clave en literatura. Que literatura es lo que define. Y con esa acotación tan importante, vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve. Sí. Y aquí seguimos con muchísimo gusto conversando con Mateo Morrison y en este bloque vamos a continuar con muy el entusiasmo de siempre. Vamos a darle la oportunidad a Miguel porque hay que dársela. A ver, Miguel. No, decía en la pausa que te iba a hacer una pregunta incómoda, pero no es incómoda. Además, había una pregunta didáctica para aquellos jóvenes que incursionan en la literatura, que incursionan en la poesía, que incursionan en los cuentos. Para ti, Mateo, que eres una persona sumamente versada desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la técnica, desde el punto de vista de la cantidad de poesía que tú has escrito y de tu carrera dilatada en el área, ¿cuáles son los poetas, los 10 poetas que tú calificas, que tú, es verdad lo que tú decís. como que deben decirme el ejemplo a la juventud? Cumplió la amenaza. Oye, lo que te voy a decir. Esa pregunta es una pregunta sumamente difícil, porque yo ahora te voy a hacer una para poder responderte. Sí. ¿Tú te estás refiriendo a poetas dominicanos o poetas a nivel mundial? No. Tú puedes incluir. No, dime, porque son cosas distintas. Claro. Bueno, vamos a dividirlo en dos: 5 poetas dominicanos y 5 poetas latinoamericanos. Incluye. Bueno, yo te lo voy a decir inmediatamente. Eso no quiere decir que porque yo lo diga sea así. Esa es la visión mía. Esa es la visión mía. Hay otros que pueden pensar otra cosa distinta. Vamos a pensar rápidamente en Domingo Moreno Jiménez, vamos a pensar en Franklin Mieses-Burgos, vamos a pensar en Aida Cartagena, vamos a pensar en Manuel del Cabral y vamos a pensar en Pedro Mirce, son 5. Bueno. Y faltan muchos, sí. Bueno. Faltan muchos, pero había que elegir. Tú me dijiste 5. Sí. 5 latinoamericanos. Bueno, yo voy a llevar un poquito de Saúl Yurkiewicz y de Mario Benedetti en Letras del Continente Mestizo, pero bueno, Saúl Yurkiewicz me orientaría por lo siguiente junto con mi lectura. Con mi lectura, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, César Vallejo, Jorge Luis Borges y Octavio Paz. Y ni una mujer. No va a poner no, ni una. Gabriela Mistral. Por eso fue que te dije que era incómodo, porque son 5. Es incómodo. Yo cité los 5 de Yurkiewicz y los 5 en el libro Los Fundadores de la Poesía Latinoamericana. Ahora, sí. Vamos a seguir. Ajá, por lo menos. Gabriela Mistral no es menos que ninguno de esos 5. Claro. O sea, entonces, no es menos que ninguno de esos 5. Lo que pasa es que ustedes me limitan a 5. Si me dan 10 de cada uno y me quedan en América Latina, no hablé de España, porque me dijiste de América Latina. Sí. Claro, entonces, si América Latina no es de España. Muy bien. Si tú quieres, hablamos también de España o de Francia. Señores. Pero lo que sucede es que me restringieron mucho. Sí, vamos a dejarlo ahí, Mateo, porque tú sabes que el tiempo, lamentablemente, nunca es suficiente
para hablar contigo y hay un punto que no podemos dejar de lado y es el hecho Pero lo de Gabriela es un aporte tuyo. Sin duda. No tenía que mencionar. Se me iba a ir. Había que Tenía que mencionar. mencionar. Pero hay que recordar. No, pero no porque sea una protesta ni porque sea femenina, No, sino por su gran poesía. sí, pero Por su gran poesía y porque además fue la primera que mereció el más alto galardón Premio de nuestra Nobel de universidad, la Literatura, primera. señora. Y estuvo aquí. También. Mucha gente no sabe, antes de eso Tenemos estuvo aquí. que hacer un programa de eso, se debe invitada de por invitada. Y eso generó una polémica entre la poesía, entre los postumistas y la poesía sorprendida cuando vino Gabriela Mistral, que estaba haciendo un recorrido por toda América. Y la recibió Federico Enríquez y Carvajal en un discurso en el ayuntamiento. Bueno, esa es otra historia. Pero que queda pendiente porque no nos va a dar tiempo. Sí, Miguel. pero queremos recordar que dentro de los grandes existe lo que también se llama en el arte es el gusto y la preferencia. Claro. Eso no quiere decir que uno sea menos o que sea más, Claro. sino que dentro de los grandes Pero hay un gusto. Por eso te dije que era limitado y que otra gente puede pensar muy distinto a como yo pienso. Casi me- Pero va a dar brega a sacar Pero a Proverú, a César Vallejo. No se puede. De la literatura dominicana va a ser difícil sacar a Pedro Mira, a Domingo muy Martínez. difícil. Pero, señores. Pero tú me hiciste una pregunta muy concreta y es verdad que era difícil. Era difícil. Mientras el hacha va y viene, hay que como que descansar un poco y hablar de una noticia muy grata que se ha dado a conocer y es que el Ministerio de Cultura decidió dedicarle la Feria Internacional del Libro 2024 al señor Mateo Morrison. Así que muchas felicidades Muchas gracias. al gran poeta dominicano Mateo Morrison, que va a tener un gran trote en la feria. Sin duda. Sí. Sin duda. Va. ¿Qué significa que le dediquen a uno Bueno, lo primero ese que evento lo primero tan que es una importante? sorpresa porque por tradición, si nosotros vemos la historia de a quienes le han dedicado la poesía, la Feria del Libro, casi todos han estado después de fallecidos. Casi todos. Casi todos. Últimamente han mirado hacia los vivos. Hacia los vivos, bueno, Marcio se lo hicieron. Sí. Hay como Janet 4 Miller, citas, sí. Janet Miller el año pasado. Pero casi todos sí han fallecido, por tanto uno se asusta. te van a dedicar la feria, uno cree que han oído algo por ahí. Mateo, no te asustes, que yo te dije, oye, no te asustes porque te dije hace un rato que tú ibas a durar 100 años. O sea, que no te asustes. Falta mucho para allá. ¿Qué significa ese honor? Sí, es un honor muy, muy grande. Cuando a mí me llamaron para informármelo y me mandaron una carta diciendo que habían decidido eso, el Consejo de Cultura, tratado por la ministra, que si yo aceptaba. Entonces, no les niego que duré unos días Sí, responder. y responder y consulté con mi ¿Y por qué? hijo, ¿Por qué tú lo meditaste tanto? No, porque no lo medité porque yo tenía en realidad en mi mente Ajá. otros candidatos y no pensaba que yo fuera uno. Si a mí me preguntaba, yo tenía otro. Ahora, ¿qué sucede? He encontrado, hoy se hizo público, ¿verdad? Sí. Hoy se hizo público, pero como es natural, lo sabía casi todo el mundo, porque había muchísima gente que había Los corrillos Lo literarios. que y tengo que decir que parece sincera, lo he sentido como sincera, las felicitaciones que he recibido. Qué guay. Muchas las he recibido. Y hoy Lo mismo, estás celebrando aquí. y hoy Tú mismo, y también el hecho de que varios escritores a nivel internacional estuvieran dispuestos a hacer un estudio acerca de mi obra. Un autor como Mario Bojorquez, que es premio nacional en México, que es complicado, porque es más grande, va a dar una conferencia magistral acerca de la trayectoria mía y otros autores. Entonces es un honor inmenso que yo tengo que valorar y reconocer, pero tengo que decir la verdad. No es un honor para mí, es un honor para una generación. Junto conmigo están algunos que se han ido, como Norberto Jens, ¿verdad? Como Alexis Gómez, como Enrique Eusebio, como Federico Jovine, y otros como Enriquillo Sánchez. Bueno, a Enriquillo le dedicaron uno. Y a otros
que también me siento como que lo estoy un poco representando también a Jimmy Sierra. O sea, como que no lo siento como mío solo, sino como de ese grupo de jóvenes que salió en 1960 de muchísimos barrios, en un mundo donde la literatura estaba contado por un grupo de élite muy pequeño, un grupo muy pequeño. Y todos estos muchachos de la Cruz de Mendoza, Andrés Mateo Villafrancisco, el otro de Villajuana, el otro de que al fin y al cabo es que somos escritores, además merecemos una feria. Entonces eso lo siento como parte de una generación que enfrentamos momentos difíciles, pero no dejamos de hacer nuestro testimonio escrito. Así lo siento. Todavía te brillan los ojos cuando tú hablas de poesía, Mateo. Cuando Mateo el príncipe de la Morrison poesía dominicana. se sintió tocado por la poesía Pero y tú- dijo, por ahí es que voy. Óyeme lo siguiente. ¿Cuándo pasó eso? Oye, te lo voy a decir. Pero uno de los trabajos que más me ha encantado que alguien ha escrito sobre mí, lo escribiste tú. Ay, gracias. Y ahora en la selección de textos Gracias. que van a publicar entre los 3 libros, te voy a pedir autorización para que permita que lo Claro, reproduzca. claro. Pero bueno, en honor a la verdad, yo en la primera etapa de mi vida me inclinaba más por los estudios históricos, pero muchísimo, y por estudios filosóficos. Pero siempre escribía poesía, pero nunca pensaba como que iba a ser una orientación fija hasta el 1967, cuando siendo profesor de literatura en el Colegio San Francisco, me encontré con 2 jóvenes estudiantes, Alex y Gómez se llamaba uno, y el otro Enrique Eusebio, y me dijeron, nosotros sabemos que usted escribe y nosotros escribimos también. Y de ahí salimos fueron a mi casa, vivíamos todos de aquel lado, y salimos para mi casa. Y yo le dije, ahí al lado vive un amigo que se llama Rafael Abreu Mejía, que escribe. Y digo a Enrique Eusebio, yo tengo una amiga ahí en el ensanche que se llama Soledad Álvarez. Nos juntamos los 5 y fundamos La Antorcha. Nuestra primera publicación, hicimos una revista pequeña, casi más que se llamaba Destello. El editorial decía, nacimos para proyectar la poesía en la margen oriental del río Sama. Nosotros no teníamos gran aspiración de hacer actividad de aquel lado, en el ensancho Sama. Bueno, pues terminamos cruzando el río. Pero qué hermosa historia, ¿no? Y yo escribí un día que cruzamos el río para conocer a gente como Franklin Mieseburgo, porque es lo que sucede. Que era, Que imagínate. nosotros... Salió en una barca, Mateo. No, y así fue, una yola, fue una yola. No, en una barca grande, fue. No, bueno, Fue como una barca de Noé. pero oye, Enrique Eusebio vivía en Villa Duarte, Soledad vivía en el Sancho Sama y Alexis, yo vivía en Alma Rosa, en Cruz de Mendoza. Y yo creo Mendoza y Abreu. Y un día Enrique Eusebio, que vivía en Villa Duarte, dijo, mira, por 5 centavos cruzamos para aquel lado y hay una tertulia donde verán Franklin Mieseburgo y todos esos poetas que nosotros no conocíamos. Explícale a Miller. Entonces, oye, no, pero terminé esta parte. Entonces hicimos así y cogimos y cruzamos en esa yola con 5 centavos y nos aparecimos en el Conde. ¿Y dónde es la tertulia? Bueno, la tertulia allí. Entonces nosotros cruzamos el río, pero ese no era nuestro plan y ya hemos llegado Pero, a donde hemos llegado. Llegaron Dile a Emilia que- han llegado a proyectarse internacionalmente. Creo que eso es literatura, no solamente en nuestro país. Tú sabes que la Yola de aquel lado de Villa Duarte, a la avenida El Puerto, Francisco Alberto Camaño, se cruzaba era en una Yola. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque no existía el puente. No, que flotando. Pero lo que te estoy diciendo es que en esa yola fue que cruzamos. Mateo, Lo que te estoy diciendo es que en esa fue que cruzamos. de aquellos años hasta estos, han cambiado mucho las circunstancias No, del mundo demasiado. intelectual. No, pero demasiado. ¿Qué visión tú tienes del quehacer poético ahora y de las cosas que tú estás viendo? ¿Cómo se proyecta la poesía actual en la sociedad? ¿Qué te parece? No, mira, en honor a la verdad, es una reflexión en doble sentido. Uno parecería negativo en el sentido de la pasión
que teníamos nosotros, ese grupo, y que no pensábamos de nada material, sino en la poesía. Y otro que es positivo, es cómo se ha multiplicado la acción poética y literaria en el país. Cómo uno en cualquier espacio pequeño de un municipio encuentra la fuerza de la poesía, la fuerza de una historia que se quiere contar. Yo estoy muy contento. Yo creo que a los que dicen que ven esto con pesimismo, yo lo veo con un optimismo extraordinario. A mí me sorprende la cantidad de personas, de jóvenes, de algunos pueblos. Es más, yo te voy a poner un ejemplo y con eso quiero terminar. Un ejemplo excepcional. Yo estoy en el plan decenal de educación y estaba como comunista Jacqueline Malagón, estaba mi hermano Ramón, era viceministro, era su secretario, y yo era encargado de la parte de animación sociocultural. Y voy a un sitio en San José de las Matas, en un hotel, un fin de semana, y un joven se me acerca y me dice, ¿usted es Mateo Morrison? Digo, sí. Dice, mire, yo trabajo aquí, yo soy como empleado, sé que yo que supervisor. Había estudiado en Santiago hotelería, o en un sitio había estudiado hotelería y estaba ahí, me dice, ¿usted va a estar hasta cuándo? Hasta el domingo. Un fin de semana, y me dice, yo quiero que usted me lea un libro antes de usted dice que yo tengo aquí. A mí me ha resultado pesado porque con la carga que tenía. Tremenda encomienda. No, tremenda encomienda porque era mucho el trabajo. Yo era jefe de una transformación curricular para incluir la animación sociocultural y la educación artística en la escuela. Y me estaban pagando, por cierto, muy bien, porque era de las Naciones Unidas. Y tenía que completar ese trabajo. Pero ese joven se me acerca y me dice eso. Y bueno, el primer día a mí casi se me olvida, pero ya cuando me voy yo lo alcanzo a ver y digo, bueno, esta noche voy a leer el libro. Y leo el libro y yo quedo sorprendido. Pero lo primero que yo pensé que había plagiado a alguien, porque no pensaba que podía escribir una poesía de esa calidad. Eso fue la primera impresión. Y cuando lo veo en la mañana nos sentamos, yo le digo, ve acá, ¿qué tú has leído? Como buscando, ¿de dónde te sacó esto? Y me dice, bueno, yo he leído eso, que yo me juntaba con un círculo en Santiago y leíamos algunas cuestiones, leíamos Neruda, leíamos ¿qué? Leíamos esto y lo otro. Digo, pero mire, estos poemas son muy buenos. Lo único que la parte final que está en rima, yo quiero que tú la separes y solamente sean casi 2 libros. Esta parte la ponga aquí, que es excelente poema, y esta tú puedes desarrollar otro libro después. Ese joven participó en el Premio Anual de Poesía y ganó. Y se llama José Acosta. No me diga. Él lo cuenta mucho. Tremendo escritor dominicano. Tremendo escritor. Ahora es amigo nuestro. Ahora también. Ahora es invitado especial a la Semana de la Poesía en representación de los dominicanos en el exterior. O sea, que descubriste a José. Él lo cuenta. José está calladito, pero cuando él ganó el premio, él me invitó a que lo acompañara. Claro. Pero el hombre se me ha disparado ahora como un excelente narrador. Ahora se me ha disparado como un excelente. Y ahora yo le dije en el comité, señores, ya es tiempo que le hagamos reconocimiento a José. Claro. Y ahora él viene. Lo invitamos con todo. Pero me dijo, mira, Mateo, lo único que voy a anexar a mi hijo es la cuestión de que usted lo cubrimos también y a tu esposa. O sea, de que te quiero decir que hay una fuerza, hay una posibilidad. Eso hace unos años. Y mucho talento dominicano, mucho talento literario. Pero yo voy a veces al Festival de Poesía de la Montaña. Sí. Con Tati, y me encuentro con eso. Naturalmente tú encontrarás también cosas que tienen poco valor, que tienen, como siempre, como pasa siempre, como pasa en todo, hasta lo que escribimos nosotros, lo que escribimos nosotros, hay cosas que no las publicamos. Claro. Hay poesía, por ejemplo, de mano periodística, no para nada. Sí, entonces, en definitiva, ese ejemplo que te puse, ese ejemplo me dice a mí,
con muchos que he conocido y que conozco a cada rato, que hay una gran fuerza, una gran posibilidad y una gran conciencia en un sector importante de los jóvenes. Mira, te voy Bueno, a poner, Mateo, mi amiga, 3 provincias, por ejemplo, que tienen un movimiento cultural y poético importante. Por ejemplo, en el este, Atomayor, en el sur, Neiva y San Juan. O sea, hay una gran actividad literaria y poética. Para poner dos provincias, En tres provincias. el país entero. Señores, sí, de esta forma vamos a concluir esta exquisita conversación con Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, y a quien este año se le dedica la Feria Internacional del Libro 2024. Muchas felicidades, Mateo. Gracias. Y a ustedes les invitamos a que nos sintonicen de nuevo. Gracias por estar ahí con nosotros.